Un fin de semana del mes de enero, el cual era muy frío, el parte meteorológico advertía de una posible lluvia torrencial, y esto hizo que la madre de Scott le prohibiera ir a acampar con su amiga Nora. Ellos intentaron convencerla, diciéndole varias veces: «No pasará nada». Ser joven a veces no es bueno. Te vuelves impulsivo y temerario. A veces es imposible intentar controlar a unos jóvenes de 18 años a vivir una aventura. Pero las aventuras no son como se pueden ver en el cine o en las novelas. El peligro es más real y terrorífico de lo que uno podría imaginar. Scott y Nora eran muy buenos amigos y estaban preparando una acampada en la montaña cerca del pueblo. Llevaban como más de una semana planeando esto, pero el invierno estaba siendo uno de los más fríos desde hace 6 años. Eso no les importó lo más mínimo a nuestros protagonistas. Los padres de Nora eran más permisivos, pero la madre de Scott, que estaba divorciada, temía la posibilidad de que algo malo les pudiera ocurrir a los dos. De modo que prohibió a su hijo ir a acampar con su amiga. Es evidente que el joven Scott estaba enfadado por tener que cancelar un plan que llevaban tiempo organizando. Así que llamó por teléfono a Nora y le dijo que no podría ser. Nora se sintió decepcionada y quizás eso hizo que se le ocurriera elaborar un plan improvisado para escaparse e ir a acampar juntos. Nora le propuso a Scott que mintiera a su madre diciéndole que al no poder acampar, pasaría la noche en casa de su amiga viendo películas. Puede que suene algo increíble, pero la madre tuvo la imprudencia de creer a su hijo, sin tomar la más mínima precaución. Su hijo era muy bueno y pensó que jamás le haría tal cosa. Scott, sin llevar nada más que su ropa, se dirigió a la casa de Nora. Fue una suerte que Scott dejara todo el equipo de acampada en casa de su amiga. Los jóvenes, que en ese momento sentían la adrenalina propia de un delincuente fuera de la ley, se dirigieron a la montaña. Todavía el sol iluminaba el bosque entre los árboles cuando llegaron. Y es aquí cuando esta historia toma otro punto de vista. La madre de Scott, a pesar de que estaba muy tranquila de pensar que su hijo estaba seguro en casa de su amiga, era una de esas madres protectoras que quieren asegurarse de que su hijo está bien en todo momento, incluso antes de dormir. Así que decidió llamar por teléfono a casa de Nora. Sonó la voz del padre de Nora por el altavoz. La mujer preguntó si estaba su hijo allí y si se encontraba bien. Cuando oyó al hombre responderle que su hija había ido con Scott a acampar, la mujer sintió como el corazón se helaba en su pecho. Le contestó asustada, diciéndole que Scott le dijo que pasaría la noche en su casa, como intentando justificar que su hijo jamás le mentiría. El padre de Nora, notándose su ignorancia, dijo que no tenía ni idea, pero que le había dado permiso a su hija a ir a acampar. Este hombre era todo lo contrario a la madre de Scott. Era más permisivo y pensaba que los muchachos ya tenían edad suficiente para cuidarse ellos solos. La madre se enfadó con este hombre, pagando su imprudencia con él. Incluso le gritó diciéndole que como le ocurriera algo a su hijo, lo denunciaría. Esta mujer contuvo su ira por un momento, con la idea de que cuando su hijo volviera a casa a la mañana siguiente, lo castigaría muy severamente. Ni siquiera ella se atrevía a imaginar lo que les iba a ocurrir. La mujer no pudo dormir aquella noche. No paraba de pensar y preguntarse cómo su hijo había podido ser capaz de hacerle algo así, de mentirle. Al final, los pronósticos se equivocaron. La lluvia no llegó aquella noche ni al amanecer.
La preocupación de la madre de Scott crecía minuto a minuto, cuanto más tiempo pasaba sin su hijo, pensando que estaría pasando frío en la montaña, o la simple idea de que volviera enfermo, peor aún, que estuviera herido, la ponía cada vez más nerviosa y ya no pudo esperar más y decidió ir en busca de su hijo en coche. Quizás fue algo descabellado, puesto que resultaba muy difícil la idea de encontrar a dos personas en unas extensiones de campo tan grandes. Puede que al rato la mujer se diera cuenta de esto y finalmente, después de una hora de búsqueda, decidió llamar a la policía. Los agentes llegaron a su casa y vieron a una mujer que estaba histérica. Cuando consiguieron calmarla un poco, ella les contó lo que había pasado. Los agentes, contando con un equipo de guardabosques de la zona, decidieron buscar a los jóvenes. Pasaron las horas y los adolescentes seguían sin aparecer. La madre de Scott e incluso el padre de Nora empezaron a desesperarse, pero fue entonces cuando uno de los guardabosques avisó por radio a uno de los agentes que había encontrado pertenencias de Nora y Scott, y sabían que eran suyos porque habían encontrado una cámara de fotos de marca Polaroid, en cuyas instantáneas aparecían ellos. El guardabosques se enmudeció por un momento. El agente preguntó si había algún rastro de los jóvenes, pero el guardabosque le dijo que no dijera nada a sus padres hasta que viera una de las pruebas. La policía le dijo a ambos padres que seguirían buscando a sus hijos para tranquilizarlos, pero por lo que le habían dicho al guardabosques, parecía que los adolescentes no aparecerían nunca más. Y así fue. Cuando las pruebas llegaron a la comisaría del sheriff, estas fueron analizadas. Las más importantes eran las fotografías. En ellas se veía a Nora y a Scott prácticamente disfrutando de una tarde de acampada. Casi todas las fotos eran así, incluso algunas eran tomadas de noche. Pero una de ellas heló la sangre de los investigadores. Un extraño rostro aparecía en medio de la oscuridad. No se ve claramente quién es o qué es, pero parece ser una persona con una máscara. A partir de esta imagen, ya tenía muy claro quién podría ser el sospechoso. La desaparición de Nora y Scott duró mucho tiempo en el pueblo, pero nunca fueron encontrados. La madre de Scott, pocos años después de este terrible suceso, fue encontrada muerta en su casa, con heridas profundas en sus muñecas. Era evidente que se había suicidado, dejando una terrible nota de suicidio que decía lo siguiente: veo al asesino de mi hijo todas las noches. Lo veo observándome desde la ventana de mi cuarto. Me muestra el cadáver de mi hijo en sus ojos. Él está llorando en su interior. No quiero que me atrape a mí también. Tengo miedo. No quiero que me atrape. No quiero vivir con este miedo.